Bien, vamos ahora con las oraciones subordinadas sustantivas. Estos son normas generales para todas las sustantivas, que sus nexos son que, quién o un infinitivo. Un infinitivo también nos introduce subordinadas sustantivas. ¿Por qué? Porque un infinitivo puede llevar complementos. Hasta ahora hemos visto el infinitivo simple, su forma simple, pero el infinitivo puede llevar complementos. Como también tiene naturaleza verbal, puede llevarlo, y en el momento que lo lleva nos hace una subordinada de infinitivo. ¿De acuerdo? El nexo sustantivo que no tiene función, pero quién es el infinitivo sí, y lo veremos en los ejemplos. Como es una sustantiva, se llaman así porque funcionan exactamente igual que los sintagmas nominales, es decir, sintagma nominal igual a oración subordinada sustantiva. Entonces van a hacer las funciones de sujeto, complemento directo, atributo y término de preposición. ¿De acuerdo? Vamos a tener una excepción con los adverbios como, cuando y dónde, pero eso ya las explicaremos cuando veamos las subordinadas en función de complemento directo. Ahora vamos a empezar con en función sujeto. Estos vídeos van a ser un pelín más largos, pero porque así lo sé, porque si no, no se pueden explicar bien las cosas. Bien, oraciones subordinadas sustantivas en función de sujeto. Ya hemos dicho los nexos que las van a introducir, que, quién es o una oración de infinitivo. Concuerdan con el verbo en número, como actúan como sujetos, también se comportan como sujetos. Y también se pueden sustituir por esto, estas, estos, estas, él, yo, ella. El nexo que no tiene función, ya lo hemos dicho, y quién es el infinitivo sí. Igual que un sintagma nominal, la subordinada también se puede expandir. Y se puede expandir muchísimo, porque el hecho de que sean oraciones ya lo complica todo bastante. Vamos a ver los ejemplos y a ver si somos capaces de explicarlo de manera sencilla y que se entienda bien. Vamos allá. Bien, aquí tenemos una oración que nos introduce el nexo que habíamos dicho que no tiene función, pero tenemos que marcar que es un nexo sustantivo, eso siempre. ¿Vale? Me gusta que me manden regalos en mi cumpleaños. Todas las oraciones se dividen en sujeto y predicado. Y aquí no va a ser igual. Es decir, el hecho de que hagan función de sujeto no quiere decir que no tengan sujeto y predicado. Las subordinadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una oración principal, y dentro de esa oración principal, en este caso, una subordinada que nos va a hacer de sujeto de esa oración principal. Bien, me gusta sería el sintagma verbal, predicado verbal de la oración principal. Verbo principal gusta, me, sintagma nominal, complemento indirecto. Que me manden regalos en mi cumpleaños, todo entero va a ser el sujeto, porque yo todo lo puedo sustituir por esto. Me gusta esto. Por tanto, toda la oración va a ser sujeto. ¿Dónde cortar? Donde aparezca el nexo. En este caso es que del nexo en adelante va a ser la oración subordinada. Como buena oración, volvemos a decir, tiene que tener su sujeto y su predicado. El verbo es manden, sujeto de manden, ellos. Como no está, lo ponemos, sujeto omitido. Por tanto, me manden regalos en mi cumpleaños, todo va a ser sintagma verbal, predicado verbal. Me, sintagma nominal, complemento indirecto. Esto es igual que las oraciones simples, o sea, las funciones van a ser siempre las mismas. Lo que pasa es que en este caso vamos a tener en función de sujeto, en vez de un sintagma nominal normal, una oración entera. Pero como veis, las funciones no varían, son siempre las mismas. Me, sintagma nominal, complemento indirecto. Regalos, complemento directo. Me los manden, los. En mi cumpleaños, sintagma preposicional circunstancial de tiempo. Como sabemos, los sintagmas preposicionales los partimos en preposición y término. ¿De acuerdo? Por tanto, repito, que me manden regalos en mi cumpleaños lo puedo sustituir por esto, por tanto toda la oración va a ser sujeto, y como buena oración va a tener su sujeto y su predicado. Bien, siguiente ejemplo. Aquí tenemos perdón, que se me torció la cámara. Aquí tenemos un ejemplo con el infinitivo. Hacer mucho deporte todos los días te deja agotado. Hacer sería el núcleo de la subordinada sustantiva de infinitivo. Sería el núcleo del sintagma verbal, predicado verbal, y a su vez sería el que nos introduce la oración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el infinitivo se puede expandir porque puede tener complementos verbales, porque tiene naturaleza verbal. Entonces, hacer mucho deporte todos los días. Esto
esto te deja agotado. Volvemos a lo mismo. Sintagma verbal, predicado verbal y sujeto. Primera partición de la oración. Y ahora el sujeto está compuesto por una oración. Por tanto, como tal oración la tenemos que analizar. Hacer, como es una forma no personal, no va a tener un sujeto personal. Por tanto, sujeto impersonal no hay sujeto, pero lo marcamos. Conjunto vacío, acordaros. Por tanto, hacer mucho deporte todos los días va a ser sintagma verbal, predicado verbal. Hacer mucho deporte, sintagma nominal, complemento directo. Todos los días, sintagma nominal, circunstancial de tiempo. Fijaros, hacer mucho deporte, hacerlo. Como veis, depende del infinitivo. Te deja agotado, sintagma verbal, predicado verbal. Deja núcleo, te, sintagma nominal, complemento directo, agotado, sintagma adjetivo, predicativo. ¿Cómo te deja? Así. Por tanto, agotado, predicativo. Como veis, igual, empezamos. O sea, nos introduce, en la oración anterior nos introducía un qué, la oración. En este caso nos lo introduce un infinitivo. Entonces, cuando vemos el infinitivo y complementos que dependen de él, ya sabemos lo que toca. Es una oración subordinada sustantiva de infinitivo. Y tenemos que ver qué función hace. ¿Lo podemos sustituir todo por esto? Pues sí. Esto te deja agotado. Por tanto, oración subordinada sustantivo de infinitivo en función de sujeto. Y ahora vamos a ver el último ejemplo con el pronombre o partícula quién. Ya esto según el profesor, pero lo llamará pronombre o partícula. Quien bien te quiere te hará llorar. ¿Quién? Nos introduce la oración subordinada sustantiva. Entonces, desde quién en adelante tenemos que mirar dónde cortar. ¿Dónde cortamos? Cuando sustituimos, pues vemos lo que podemos sustituir. Este te hará llorar. Por tanto, quien bien te quiere es igual a este. Por tanto, este, todo, oración subordinada sustantiva de sujeto. Quien bien te quiere es el sujeto. Oración subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Quién? Sujeto de la oración subordinada. ¿Por qué? Porque si yo esto lo pongo en plural, ¿quiénes? Tengo que cambiar también el verbo. Quienes bien te quieren. Y no solo eso, sino que a su vez, si yo pongo el sujeto en plural, también tendría que cambiar el verbo principal. Quienes bien te quieren te harán llorar. Tendría que ponerlo en plural. Entonces es otra pista más para saber que también es el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería el sujeto de quiere? Y toda la oración sería sujeto de hará. Bien. Sujeto, sintagma verbal, predicado verbal, oración principal hecha. Te hará llorar, hará núcleo de sintagma verbal, te, sintagma nominal, complemento indirecto, llorar, sintagma nominal, complemento directo. ¿Veis? Llorar, como va solo, no tiene ningún complemento, actúa como un sintagma nominal normal. Ahora, cuando tiene complementos, actúa como una oración. Vamos a la subordinada sustantiva. ¿Quién? Sujeto. Sintagma nominal sujeto. Por tanto, bien te quiere será el sintagma verbal, predicado verbal. Bien, circunstancial de modo, te, complemento indirecto, quiere núcleo del sintagma verbal. Como veis, se parte la oración principal y también se parte la subordinada en sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Y luego pues se sacan dentro del sintagma verbal sus complementos y dentro del sintagma verbal sus complementos. Valiendo.